Buenos días. Retroalimentación para nuestra tarea auténtica número 1. En la parte de geometría, ustedes saben que nuestra competencia es resolver problemas de formas, movimiento y localización. Bueno, en esta parte mencionamos más las formas. Ya después en la parte trigonométrica utilizaremos algunos movimientos y algunas localizaciones. Quiero hablarles de esta forma, el ángulo. Este es el ángulo geométrico, este es el ángulo más simple que existe. Hay varios ángulos por si acaso. Este es el ángulo plano rectilíneo, porque hay ángulos que no son planos y hay ángulos que no son rectilíneos. El ángulo plano rectilíneo que están viendo acá es una línea. No es esta superficie, ni esta. Es esa línea de azul que están viendo. Pero no tiene longitud porque esta línea es infinita. Se llama rayo. Continúa. Esta flecha significa que continúa. Por acá igual. Por eso no se miden los lados. ¿De acuerdo? Este punto se llama vértice. Y esta cantidad que se acostumbra a colocar por aquí, también se puede colocar por acá, por si acaso. Lo voy a colocar por acá. Esto es su medida. Esa es la medida de ese ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerles acá el nombrecito. Bueno, esto será el vértice. Un solo vértice, como usted puede ver. Normalmente las figuras normales que usted conoce, triángulo, cuadrado, hay 3 vértices, 3 lados. Bueno, acá hay un vértice y 2 lados porque es una línea poligonal, que es el lado. Desde el otro lado. Y esta cantidad que se coloca aquí, esta es su medida. ¿De acuerdo? Esa medida en geometría está en grados sexagesimales. Podemos decir por eso simplemente grados. Existen 3 formas de este ángulo. Esta forma y esta forma. Como ustedes pueden ver, es diferente forma. A esta forma se le llama ángulo agudo. Y su propiedad, que es su medida, tiene que ser menor de 90 grados. Por ejemplo, 80 grados. Y obviamente mayor de 0. Esta forma se llama obtuso. Y su medida, aquí tiene que ser mayor de 90 grados. Obviamente tiene que ser menor de 180 grados. Es el ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Y hay un ángulo especial, el que más se ve en el entorno, es el ángulo recto. Donde usted vea, en el techo, en las paredes, va a haber ángulos rectos. En este caso, el ángulo mide exactamente 90 grados y aquí se acostumbra a ponerle un rectángulo. Y ya no se pone ni el número ni la letra. Es suficiente con colocar eso. Entonces, estas son las primeras propiedades básicas que tienen ustedes que tomar en cuenta. La propiedad del ángulo agudo es su medida. Así mide el ángulo agudo. La propiedad del ángulo obtuso es esta. Esas formas existen aunque usted no sepa cuánto mide. Son formas de objetos, de cosas. ¿De acuerdo? Ya. En esta unidad van a ser evaluados sobre esto, sobre cómo se utilizan esas formas en diferentes aplicaciones de la vida real, sobre todo de su medida. No se utilizan mucho los lados y los vértices porque son ilimitados. La medida sí. Por ejemplo, cuando dos ángulos tienen sus medidas que suman 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Y si suman 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. Por eso hay una lista, un formulario para memorizar. Ojo, hay cosas que hay que memorizar, hay otras cosas que no. Esto hay que memorizar, ¿ya? Si usted quiere calcular el complemento de un ángulo que mide X, simplemente usted hace 90 grados menos X. X ya está en grados, por si acaso. Por ejemplo, el complemento de 40, 50. Suplemento del ángulo ya no lo resta de 90, sino de 180. ¿Cuánto será el suplemento de 80, por ejemplo? 100. Si usted calcula el complemento del complemento de un ángulo, esto es el mismo ángulo. El complemento del complemento de 40 es 40. Si quiere calcular el suplemento del suplemento, también es el mismo ángulo. Suplemento de 100 es 100. Si hace combinaciones, suplemento del complemento, por ejemplo, para que no haga doble operación, esto simplemente es el ángulo más 90 grados. Ojo, ¿eh? Por ejemplo, si quiere calcular el suplemento del complemento de 40, 40 más 90, 130 de frente, ¿ya? Si usted quiere al revés calcular el complemento del suplemento del ángulo, simplemente resta.
Por ejemplo, el complemento del suplemento es 100, 10. ¿De acuerdo? Si usted se enfrenta ante esta expresión, el suplemento de un ángulo doble, usted puede simplificar este ángulo, o sea, usarlo como la mitad. Entonces, el 2 sale como coeficiente y el suplemento se convierte en complemento de la mitad del X. Por ejemplo, el suplemento de 100 va a ser igual al doble del complemento de 50. ¿Ya? Y si se enfrenta a un complemento de ángulo mitad, obviamente acá el coeficiente es un medio, ese medio sale. Y el complemento se convierte en suplemento del ángulo entero. Por ejemplo, ¿cuánto es el complemento de 50? Es la mitad del suplemento de 100. ¿De acuerdo? Y cada vez que usted se enfrente a la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo, esto es 90 grados. Esto, mis queridos alumnos, es para recordar. Esto tiene que estar en su memoria. Así como usted ha memorizado tablas para sumar, para restar, para multiplicar, esto también tiene que memorizar. Lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se aplican estas primeras teorías de ángulo? Son las primeras, después vamos a profundizar más. En la resolución de problemas. Hay dos tipos de problemas que plantean en la universidad. Hay problemas que son abstractos, los más tradicionales, y hay problemas que ahora se están aplicando en la vida real. Son los problemas modernos que hace San Marcos, que hace la UNI, que hace Católica, algunas universidades de prestigio. Hay otras también que siguen preguntando cosas abstractas. Por ejemplo, esta es una pregunta clásica, pero es un poquito abstracta, porque esta forma casi no se ve en el entorno, ¿no? Por ejemplo, este es un ángulo recto. Voy a indicar que es recto colocando 90 acá. Si acá es 90, acá también es 90. Y aquí voy a dibujar varios ángulos. Así, varios. Estos puntos me están indicando que acá hay más ángulos. Y acá un poquito más. Ya está. De manera que estos ángulos van aumentando. Acá hay muchos ángulos, no sabemos cuánto. Supongamos que este ángulo mide 2 grados. Esto que sea más 2, 4 grados. El próximo será 6. El próximo será 8. Y así sucesivamente van aumentando hasta llegar acá. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo X? Esta es una pregunta abstracta. Requiere, obviamente, de herramientas abstractas de la matemática que usted debe conocer. Podría usar fórmula, porque esto de aquí es una progresión. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, y hasta este último número. Eso es una progresión aritmética y eso tiene su fórmula, ¿de acuerdo? Pero cuando hagamos cálculos, tratemos de usar la menor cantidad de fórmulas posibles. No son muchos en realidad. Podría usted sumar. O sea, usted calcule lo que se le pide en la situación problemática con las herramientas que tenga. Si no sabe fórmulas, razón. ¿Cómo haría un alumno aquí decir esto? Bueno, podría sumar, ¿no? La vamos a sumar. Resolución. 2 es el primero. Más 4 es 6. Tiene que dar 90, falta mucho. Más 6, 12. Más 8, 20. Más 10, 30. Más 12, 42. Más 14, 42 más 14, 56. 56. Por acá continúe, ¿eh? 56, ¿ah? Más 16. 56 más 16, 72. Falta, pero falta poquito. Y más 18, 90, profesor. Entonces, esta es la respuesta. Esto es X. Entonces, usted acá ha resuelto varias cosas. Por ejemplo, ha calculado que este ángulo en esa progresión mide 18 grados. No es mucho. Y además, también sabe cuántos ángulos hay aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Cuenten nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9 ángulos. Estos se llaman ángulos consecutivos. Se me podría ocurrir preguntarles en el examen a ustedes muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuántos ángulos consecutivos hay en esta figura? Para usted calcular el número de ángulos consecutivos que hay acá, primero tendría que calcular esta medida. Ya lo calculó. Sin fórmula, lo ha calculado
con lo que todos saben hacer, sumando. Ya está. No les estoy obligando a que usen la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Ahí está. Calculando esta medida, usted calculó el número de ángulos consecutivos que hay acá, que son 9. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero yo le puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos ángulos hay en total? En total. Sí toman en cuenta esto, ¿ya? Para que no sea más complicado. Ya sí toman en cuenta eso. Aquí está el ángulo recto. ¿Cuántos ángulos hay en total? Y ahí usted recurre a una formulita. Hay una fórmula para contar ángulos, que depende del número de lados. Si aquí hay 9 ángulos consecutivos, habrán 10 lados. Si hay 2 ángulos consecutivos, hay 3 lados, ¿no? Si hay 9 ángulos consecutivos, acá hay 10 lados. Sabe que la fórmula es 10 por 9 entre 2, o n por n menos 1 entre 2. Ya está, ya sabe cuántos ángulos hay. Pero de esos ángulos, hay uno que es recto. Entonces te podría preguntar, ¿cuántos ángulos de esa figura son agudos? Mira, de una sola situación problemática, te puedo preguntar hasta 4 cosas. Primero, ¿cuánto mide este ángulo? Segundo, ¿cuántos ángulos consecutivos hay? Tercero, ¿cuántos ángulos hay en total? 10 por 9 entre 2, 45 ángulos. Parece mentira, ¿no? De esos 45 ángulos, ¿cuántos son agudos? Todos, excepto el que mide 90 grados. ¿Ya? Esta es una situación donde estamos aplicando simplemente conocimientos básicos de la aritmética, en este caso suma, y eso sí, estamos razonando bien la formación de estos ángulos, de este tipo, casi todos, que están formando un gran ángulo recto. Esta es una pregunta abstracta. ¿De acuerdo? Otras preguntas abstractas que suelen medir en el examen de admisión, en los exámenes de admisión, son aquellas que usan esto de acá. Por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿Ya? Esta es una aplicación. Otra aplicación, a ver, fíjense. De la ficha de ustedes, tienen aquí una expresión así, 3 veces el suplemento de alfa, más 5 veces el complemento de alfa. Ya usted sabe que el complemento es 90 menos alfa y el suplemento 180 menos alfa. Pero miren lo que aparece a continuación. Más el suplemento de 2 alfa. Ajá. Y más el doble del complemento de un ángulo que mide la mitad de alfa. ¿De acuerdo? Y todo eso es igual a 90 menos alfa. Aquí, 90 menos alfa, multiplicado por A. Esta es pregunta de católica. La pregunta es, ¿cuánto es A? Imagínense. En esta pregunta, obviamente, vas a usar este memorizable que está acá. No vas a dibujar nada. Se hace un poquito algebraica la resolución, pero así son las preguntas que suelen venir de esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué observas aquí? Que hay diferentes variables. Si todo hubiese sido alfa, 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 sería un poco más sencillo. Pero miren, acá tenemos alfa, pero acá no hay alfa. Acá hay 2 alfa. Es un problema, es otra variable. ¿Sí o no? Y acá hay alfa medio. Entonces, cuando usted se enfrente a este tipo de ejercicios, donde aparece otra variable, no aplique estas fórmulas básicas. Va a ser muy complicado. Para eso tiene estas propiedades de degradación, digamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? En ese momento vas a utilizar estas de aquí que de repente no son tan conocidas, esta de acá y esta de acá. Sirven mucho para hacer eso. Hagámoslo. ¿Ya? Hagámoslo. Por lo pronto esto queda igual. ¿Ya? Eso queda igual. Acá está el problema. Acá tenemos 2 alfa. Que aparezca alfa nomás. Entonces usamos la propiedad. El suplemento del ángulo doble es el doble del complemento de la mitad. Allá. Entonces esto es el doble del complemento. ¿Cuánto es la mitad de 2 alfa? Alfa. Listo. Ahora tenemos alfa, alfa y alfa. Ya está mejor. ¿Ya? Y acá también. Esto también. Acá tenemos el doble de complemento de la mitad. Ah, sale la mitad, profesor. Sale la mitad. Entonces, acá sale la mitad. Así. Que se va a eliminar con este 2. ¿No es cierto? Y esto de aquí cambia a suplemento, pero del ángulo doble que viene a ser alfa. Ya, profe. Ya está todito con alfa. Alfa, alfa, alfa y alfa. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos donde en todos hay alfa. Ya es el problema más sencillo. No reemplace usted estas de acá. Es una mala costumbre utilizar esto a cada rato. Eso lo hace pues cuando hay preguntas sencillitas, cuando te dicen cuánto es el complemento de 80 grados, cuánto es el suplemento de 120, o cuando te dicen el complemento de un ángulo es el doble del ángulo. En esos problemitas. Acá no, porque te vas a complicar la vida, vas a hacer expresiones algebraicas muy complicadas. Achica, achica. Como todo en álgebra, se achica esto, ¿ya?
Entonces vamos a ver cuántos suplementos hay de alfa. Acá hay 3 y acá hay 1, porque esto se elimina. ¿Sí o no? Se elimina. Entonces acá tenemos 3 suplementos y acá tenemos un suplemento. Ya de más. Entonces 3 más 1, 4 suplementos, profesor. Aquí hay 4 suplementos. Ya está. Ahora, complementos. Ya utilizamos esto y ya utilizamos esto. Acá están los complementos. Acá hay 5 y acá hay 2. ¿Cuánto sería eso? A ver, quiero ver el signo. El signo es... aquí es menos. Aquí es menos, ¿ya? Entonces corregimos acá. Aquí también es menos. Corrección. Ustedes tienen la ficha. Aquí es menos y aquí es menos. Ya, entonces acá es más fácil, pues. 3 menos 1, 2 nomás. 2 nomás, ¿de acuerdo? Entonces acá son 3 menos 1, 2. Ya está. Y en este caso tengo menos 5 más 2. Menos 5. Y acá tengo 2 positivos, ¿no es cierto? Eso sería menos 3. Complementos del ángulo. Mira, más chiquito. Más chiquito, ¿ya? Y esto al final lo tendremos que relacionar con esto. Bueno, en ese momento ya podemos aplicar esta expresión. Más pequeñita, más simple. Acá tendríamos el doble de 180 menos alfa. Menos el triple de 90 menos alfa. Listo. Y vamos a resolverlo como lo hace un alumno de cuarto de secundaria. ¿De acuerdo? De frente. Yo pregunto, ¿cuántos ángulos rectos hay acá? En 180. Hay 2, profesor. En 91 nomás, ¿no? Pues eleva. Acá hay 2 ángulos rectos. Multiplicado por 2, 4 ángulos rectos. Repito, ¿eh? Aquí hay 2 ángulos rectos. Por 2, aquí hay 4 ángulos rectos. Y acá tenemos 3 ángulos rectos. ¿Todo bien? Repito, aquí hay 2 ángulos rectos. Por 2, 4 ángulos rectos. En este término hay 4 ángulos rectos. En el otro solamente hay 3. Si tú restas 4 menos 3, ¿cuánto te queda? Un ángulo recto. Un 90 nomás. Ya está. ¿Está bien? Eso hace un alumno que está terminando secundaria. Alfas. Aquí hay 2 alfas. Negativo. 2 alfas negativo. 2 alfas negativo. Y aquí hay 3 alfas positivo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Aquí tenemos 2 alfas negativo y aquí tenemos 3 alfas positivo. Entonces vamos a operar. 2 negativos, es como decir menos 2 alfa. Más 3 alfa, ¿cuánto es? Es más, ¿no? Acá tengo 3 positivo y acá 2 negativo. 3 positivos con 2 negativos me da un positivo. Listo. Eso es lo que sale. ¿De acuerdo? ¿Ya? Viendo la pregunta, allá en la pregunta que está más, ¿ves? Yo también por ver mal me estoy equivocando. Eso de aquí, que es la reducción de esta expresión, eso de aquí es igual a lo que está en la derecha. A multiplicado por 90 grados más alfa. Usted sabe que aquí el coeficiente es 1. Y listo. Nos preguntan cuánto es A. Simplemente A es 1. Esa ha sido una aplicación o 2 aplicaciones abstractas, tradicionales, como suelen preguntar la mayoría de universidades. Hoy en día, las preguntas que evalúan competencias no son así, parecidas a nuestros famosos ECO, ¿de acuerdo? A nuestras tareas auténticas hacemos un par después de borrar la pizarra, ¿ya? Tome nota de eso, por favor. Hagamos una aplicación o algunas aplicaciones del ángulo en la vida real, en unas situaciones de verdad. Esto que tengo aquí es un reloj de agujas, de manecillas, si ustedes la deben conocer. Eso, por ejemplo, es una aplicación de ángulos muy antigua. Cuando se inventó esta máquina, seguramente lo hicieron pensando en eso, utilizando ángulos. Miren ustedes, todos saben que angularmente esta circunferencia o esta revolución o esta vuelta, como lo quieran llamar, después aclaramos, se ha dividido en 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como todo vale 360 grados, entonces cada parte, que deben ser iguales, aquí no va a ser igual, pero no importa, que son iguales, usted divide 360 entre 12 y se obtiene esta medida. Esta de acá, por ejemplo, que viene a ser un ángulo agudo, ¿sí o no? Entonces 360 entre 12, ¿cuánto es? 30 grados. Esa es la medida angular que me está representando una hora del horario. El horario es una manecilla pequeñita y gordita, ¿sí o no?
Cuando el horario hace una hora, está recorriendo un ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? En cambio, el minutero, vamos a ver un objeto, este por ejemplo, que sea el minutero, ¿ya? Que es una aguja más larga, pero más delgadita también. El minutero, aquí hace 5 minutos. Aquí 5 más, van 10 minutos. Acá son 15 minutos, ¿no es cierto? 20, 25, 30. Y sigue, y cuando ha terminado la circunferencia, recién hace una hora. ¿Ya? Entonces, el ángulo que hace el minutero, para hacer un minuto, es uno de estos angulitos más chiquitos, más agudos que este de acá. Este mide 30, bueno, el de acá también mide 30, pero acá hay 5 partes, porque tú sabes que estos 5 minutos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Hay 5 partes iguales. Cada parte corresponderá a la medida de un minuto en tiempo. Y en grados, esto será 30 entre 5, 6 grados. Esto nos está representando un minuto, pero un minuto de tiempo por si acaso. ¿Ya? Esto nos representa una hora también de tiempo, del horario. Entonces, como usted verá, mire cómo está involucrado el ángulo en esta máquina, una poderosa máquina que, a pesar que estamos en las épocas de la informática, de la digitación, sigue existiendo. Y es elegante, y es bonito, y se mide el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar relaciones matemáticas muy importantes. Por ejemplo, esta que estoy mencionando, fíjense, observen. Para que se recorra una hora de tiempo, el horario hace esto. Si se mueve desde acá hasta acá, el horario ha hecho una hora. Es la una, profesor. Hasta acá son las 2, acá son las 3, acá son las 4. Si llego acá son las 6 con el horario. El minutero no. Para que el minutero complete una hora, tendría que hacer todito esto. ¿Sí o no? Entonces acá tenemos una primera gran relación. Si queremos averiguar en qué proporción se mueve el horario con el minutero, como si fuesen móviles, en realidad son móviles, en movimiento circular, valga la redundancia, el horario para una hora recorre 30 grados. Acá lo voy a poner, 30 grados. En cambio, el minutero para una hora recorre 360 grados, todo. Entonces ahí se puede simplificar, a eso quiero llegar, ¿ya? Para igualar estas cantidades de una proporción. Se elimina 0 con 0, tercia a tercia, un doceavo. Ya, esa es una excelente relación que se puede utilizar, que lo van a utilizar ustedes cada vez que se enfrenten a un problema con relojes. ¿Ya? La proporción de giro, digamos, de barrido angular que hace el horario con el minutero es de 1 a 12. Más veloz el minutero, más lentito el horario. ¿Ya? Sin embargo, mis queridos alumnos, el minutero no es tan importante. ¿Cómo así, profesor? Si yo te digo, en este reloj, por ejemplo, te pongo el minuto acá, el minutero, y te pregunto, ¿qué hora es? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué hora es ahí? Lo que te puedo decir es cuántos minutos hay, ¿no? Desde acá hay 5, 10, 15, acá hay 20 minutos. ¿Pero cuánto? ¿Qué horas? 5 y 20, 7 y 20, 8 y 20, ¿qué hora? No se puede determinar porque no está el horario. Entonces, esta herramienta se puede caer de tu relojito. El minutero se puede caer y quedarse solamente el horario. Y solo con el horario se puede dar la hora. Mira, si yo coloco esto así, ¿qué hora es? Ah, fácil, profe. 1, 2, 3, son las 3. Acá, las 4, profesor. Acá, son las 6. Y si lo colocas acá al medio, si está al medio, serán 1, 2, 3, 4, 5 y media, profe. Sí se puede. Se puede determinar la hora en estos relojes de manecillas con el horario. Solo con el horario. Si están los dos también, pero solo con el minutero no se puede. Entonces hay muchos problemas, si usted ha visto en los exámenes de admisión, donde se manifiestan esas situaciones problemáticas, que lo vas a resolver con fórmulas. Hay unas fórmulas, usted debe conocerlas, hay varias. Pero en este caso vamos a utilizar el razonamiento angular. ¿Cómo se utiliza el ángulo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como te decía al principio, vamos a suponer en este ejemplo que el horario está aquí, supongamos. Ya está. Hay que indicarlo con la letra H, ese es el horario. Listo. Y me dicen que este ángulo de aquí mide igual que este de acá. Y te dicen, ¿qué hora es? Con un palabreo, una casuística que te plantean ese tipo de problemas, te dicen que este es un reloj, que ha sido fabricado en tal sitio, que su marca es tal, etcétera, etcétera, y que esto es una bisectriz de este ángulo. Indique usted la hora exacta. Fácil, pues, profe.
Se hace así. Si usted ha entendido lo que les estoy explicando, usted hace lo siguiente. La 1, las 2, las 3, las 4, las 5, profesor. Las 5. Ahora hay varias formas de expresarla. Usted puede decir las 5:30, porque justo está en la mitad. 5:30, profesor. O sea, no son las 6 todavía. Está entre las 5 y las 6. Pero la manera correcta de escribir es esta. Siempre se escribe así. Acá se colocan las horas, 5 horas, 2 puntos. Los minutos, la mitad es 30 minutos. Y acá los segundos. En este caso no hay segundos. Esta es la forma correcta de expresar la hora por escrito. 5 horas, 30 minutos y 00 segundos. Si lo quieres decir aritméticamente, son las 5,5. Entonces 5:30, pero agrégale la palabra horas. Son las 5:30 horas. Es válido. Pero usted está viendo que se puede calcular el tiempo solamente usando el horario. Otra preguntita, a ver. Ahora le voy a poner un número, ¿ya? Usted note una cosa acá, importante. Aquí se ha calculado que alfa, si todo vale 30 grados, alfa es 15 grados. ¿Sí o no? Y también estará notando que el número de minutos es el doble de este ángulo, de este de acá, del ángulo que ha barrido. El ángulo ha sido este de acá no. Este es el importante. Supongamos que aquí hubiese sido 5 grados, entonces debería ser 5:10. Si acá fuese 20 grados, 5:40. Si acá fuese 2 grados, 5:04. Porque esta cantidad de minutos, está viendo usted, tiene que ser el doble de esta medida angular. Por ejemplo, si te indico el horario acá, vamos a poner acá, y te digo que este ángulo es 17 grados. Ahí está, este es el horario. ¿Qué hora es? Ah, profesor, yo le entendí, eso es fácil. Ahí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son las 11, pero no son las 12 todavía. ¿Ya? Son las 11 horas, y como acá hay 17 grados, será 34 minutos. Y segundos, nada. Ahí está. Al toque, inmediatamente, sin fórmula. Esta cantidad de minutos tiene que ser el doble de esta medida angular. ¿De acuerdo? Y por último, supongamos que no están esas divisiones, el reloj de que no tienen esas divisiones, ahora visto ustedes, yo coloco esta manecilla por acá, el horario, supongamos acá, ¿ya? Más o menos por acá, ya está. Ahí está el horario. Y te indico este ángulo de acá. Ya, este de acá te voy a indicar, ¿eh? Este de acá supongamos. Supongamos que eso es 10 grados. ¿Ya? ¿Qué hora es? Bueno, usted sabe que no interesa ese ángulo, interesa el ángulo inicial, el ángulo que hace el barrito. O sea, este horario viene de acá, por eso esto se llama sentido horario. El ángulo que me interesa es este de aquí, no este de aquí, este me interesa. No es este de acá, no te vayas a confundir. Y como esto es 90, esto será 80 grados. Pues. Aquí estoy aplicando complementos, ángulos complementarios. ¿Sí o no? Ah, profesor, entonces siguiendo la regla, ¿qué hora es? Bueno, hasta acá son las 6. Son las 6 horas, y como acá es 80, el doble es 160. Ahí está. Son las 6 horas con 160 minutos. Es correcto, está bien. Pero profesor, se pasó estos muchos minutos. Pueden haber sido 60 minutos. Lo que pasa es que aquí está contenido varias veces el 60. ¿De acuerdo? Esos 60 lo vas colocando acá, porque tú sabes que 60 minutos es una hora. Bueno, ¿cuántos 60 hay acá? Esto es más grande que 120. Es 120 más 40. ¿Sí o no? 120 más 40. Entonces los 120 los paso para acá. 120 equivale a 2 horas. Entonces no son las 6, son las 8, profesor. Y como he llevado 120, acá queda 40 nomás. Estos dos tiempos son equivalentes, es lo mismo. Si alguien te pregunta la hora, tú le puedes decir, son las 6 y 160 o son las 8 y 40. Si te entienden, está bien, si no, que estudien geometría. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una aplicación, mis queridos alumnos, muy bonita, muy real, de los ángulos en la vida cotidiana, en cosas que existen de verdad. Tomen nota y les hago otra aplicación. Más, observen. Siempre usando la circunferencia, que es bastante práctica. Después hacemos con otras. Parecido al reloj. Pero miren, ahora ya no estoy tomando 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que esto sea el círculo de una balanza, de esas antiguas balanzas con agujita. También había. Por ejemplo, hay balanzas en los depósitos, en los antiguos gimnasios, así, con agujita. Una nomás. Donde se mide, obviamente, el peso. Vamos a suponer que esto pese 10 kilos nomás, no tanto, ¿ya? De acá hasta acá hay 1 kilo. Hasta acá 2 kilos. Hasta aquí 3 kilos.
hasta aquí 4 kilos, hasta aquí 5 kilos y así sucesivamente. 6, 7, 8, por aquí están 9 kilos y por último la marca de 10 kilos. Se puede poner un montón de textos y de casuísticas para este problemita. ¿Ya? Y esta es una balanza que mide máximo 10 kilos. ¿De acuerdo? Y queremos medir con esa balanza, acá hay un platillo seguramente donde se coloca el objeto, y vamos a poner la aguja y esa aguja nos indicará la marca. Supongamos que yo coloque esta marca. Vamos a ver. Obviamente si la aguja está acá, aquí hay 2 kilos, pues, ¿no? Si está acá hay 3 kilos. Si acá hay 4 kilos. Supongamos que está acá. Ahí está. Supongamos. ¿Ya? Entonces ahí hay más de 4 kilos. Hay 4 kilos y un poco más, casi 5 kilos. Bueno, eso dependerá del ángulo. Porque usted en este momento, lo primero que hace antes de ver esta aguja es calcular cuánto mide cada ángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 10. Divide 360 entre 10. Entonces, uno de los ángulos, este por ejemplo, será 360 entre 10, 36 grados. O sea, en este caso, la equivalencia es que 1 kilo equivale en grados a 36 grados. ¿De acuerdo? Entonces, te puedo dar acá un valor, pues, ¿no es cierto? Un valor angular para que hagas el cálculo. Vamos a suponer que el ángulo aquí sea todo este, dato de problema, ¿no? Te dice, todo este ángulo mide, supongamos 160 grados. Ahí está. ¿Cuánto pesa la bolsa de azúcar, por ejemplo, o de arroz en esta balanza, si esta aguja está en esa posición? Entonces, eso dependerá de esto, pues. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que usted hace en este problemita es calcular este angulito, porque los demás ya conocen, 36, 36, 36, 36. ¿Cuánto ya está? Calculemos. Acá habría 72, hasta aquí 144, ¿no? 36 más 36 más 36 más 36 es 36 por 4. Usted sabe multiplicar eso. 36 por 4 es 144. Entonces, ¿cuánto falta? Esto me interesa. 144 para 160. ¿Cuánto le falta? Le falta poquito. ¿Cuánto le falta? 10, ¿sí? ¿Sí o no? Grados. Ahí está. Los 144 más esto hacen 160 grados. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es fraccionar. Hasta aquí tú tienes 4 kilos más una fracción de kilo. Porque no es un kilo, es una fracción. Esa fracción la vamos a representar con ángulos, porque eso tenemos ángulos. Aquí está 1 kilo. Este pedacito me representa una fracción de ese kilo. Pero el kilo en total, ¿cuánto es? 36 grados, profesor. Tú sabes que en una fracción, el denominador y el numerador son elementos importantes. ¿Qué se coloca en el denominador? Siempre se coloca el total, profesor. Entonces, el total es 36 grados. Y la parte que quiero calcular, arriba, 16. Listo. En ese momento se van a eliminar las unidades. Se elimina unidad con unidad, podemos sacar qué cosa. Cuarta puede ser, ¿no? Pues acá tenemos 4 kilos más, ¿cuántos kilos? A ver, ¿cuántos kilos hay acá? Cuarta de 16, 4, y cuarto de esto será 9. ¿Sí o no? Entonces, 4 novenos del kilo. ¿Ya? Si quieres lo dejas así, no hay ningún problema. Hay 4 kilos con 4 novenos de kilo, pero tú sabes que el kilo tiene sus equivalencias. ¿Sí o no? El kilo, si lo quieres poner, su subunidad inmediata, ¿cuál sería? La más chiquita, gramos, pues. 1 kilo hay 1000 gramos. Pones acá 4000 gramos entre 9 y te sale una cantidad más pequeñita. Bueno, la forma como tú expreses la cantidad de peso que hay acá ya depende de ti. ¿Ya? Pero mira cómo se utiliza el ángulo también en una balanza. Ya no en el reloj solamente, típico que hemos visto. ¿Ya? Otro caso, a ver. Se utiliza bastante las propiedades angulares en esos informes estadísticos, en estadística, al finalizar un análisis estadístico, valga la redundancia, un conteo, se informa a los que quieren visualizar ese informe, siempre redundando, al final con una imagen. Puede ser un gráfico de barras, un histograma, o puede ser un gráfico así, de sectores circulares. Estos se llaman sectores, pero al final son ángulos. Entonces yo voy a suponer
que en este informe estadístico, este sector me está indicando los alumnos que están interesados en estudiar, alumnos del cuarto de secundaria que quieren estudiar, supongamos acá, derecho, que quieren ser abogados. ¿Ya? Y le voy a poner acá 90 grados. Voy a colocar acá alumnos que están interesados en estudiar estadística. Alumnos que quieren ser militares. Que no está mal, es una bonita carrera. Y aquí los que quieren ser médicos. Medicina. Ya está. ¿Ya? Y no le doy más ángulos, esto es 90 grados, usted sabe, le voy a indicar una relación, voy a ponerle que esto es, ¿cuánto le ponemos acá? 2x, por ejemplo, o 2 beta, para que sea más geométrico, acá 3 beta, y acá 4 beta. Ya está. Y te puedo preguntar, ¿qué porcentaje de la población del colegio quiere estudiar estadística? ¿O qué población de los alumnos quieren estudiar una carrera militar? ¿O qué porcentaje del total de alumnos de la promoción quieren ser médicos? Diversas preguntas te puedo hacer. Entonces ahí tienes que aplicar tus conceptos angulares. Uno sencillísimo acá. Tú sabes que todo esto suma 360 grados. Pero acá hay 90, profesor. Entonces el resto, vamos a contar, a ver, 2 más 3, 5, más 4, 9, profesor. El resto ya no va a ser 360, va a ser lo que le falta. A 90 le falta 270. Listo. Haciendo una simple división, el valor de beta, ¿cuánto será? 270 entre 9, ¿cuánto es? 30, profesor, 30 grados. Ya, 30 grados. Si beta es 30 grados, entonces a este ángulo le corresponde el doble, 60 grados. A este le corresponde el triple. ¿Cuánto es el triple de 30? 90, como este de acá, ¿no es cierto? Y esto de acá será el cuádruplo. 4 por 30, 120 grados. Ya está. Entonces calculemos a ver la proporción de uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, calculemos de 90. Entonces, ¿cómo se calcula un porcentaje? Se coloca una fracción y la fracción se multiplica por 100%. Ya terminó la aplicación angular, ahora hacemos una aplicación aritmética. Acá se pone el total. El total es, como estamos usando grados, usamos 360 grados. ¿Qué le corresponde a la carrera militar? 90 grados. Y haces la operación. ¿Ya? Si tú simplificas esto con esto, aquí tenemos un cuarto. ¿Sí o no? ¿Ya? Un cuarto. Esa es la fracción, pero si lo quiero convertir en porcentajes, multiplico por 100% y acá obtengo 25%. El 25% de la población quiere ser militar. Puedes hacer el mismo porcentaje usando 120, usando 60. Y esto es una aplicación sencilla, común y corriente de las propiedades angulares. ¿Ya? Con eso han visto, mis queridos alumnos, que el ángulo y en realidad todo lo que estuvimos en la escuela tienen aplicación. Hay un mito que dice la matemática no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Sirve para todo la matemática. Siempre que se aplique correctamente. Por eso nuestras evaluaciones y nuestras aplicaciones en estas épocas tendrán que ser aplicadas más a la vida real como estas de acá. De esa manera más o menos será su tarea auténtica de esta vez para que sean evaluados en sus competencias. Tomen nota de eso y nos vemos en la próxima. Hasta luego.